De mi amor. Gloria a Dios, bendiciones. Te adoramos, Jesús, en esta mañana, te bendecimos, te exaltamos, Dios. Glorificamos tu nombre, Dios. Oh, exaltamos tu nombre, Rey eterno, Espíritu Santo. Creemos en tu poder. Creemos en tus manifestaciones, Dios, y de mañana hoy bendecimos, glorificamos tu nombre en esta mañana, Dios. Oh, tú eres el Dios de mi amor, tú eres el Dios de mi amor, Rey eterno, te bendecimos. Oh, te exaltamos, Dios, en esta mañana, Dios, te entregamos el control de todo, Dios. Te entregamos el control de nuestras vidas, Dios eterno, te entregamos el control de todo lo que somos, Dios. Alma, cuerpo y espíritu, Dios, nos entregamos por completo a ti en esta mañana. Dios, nos declaramos bendición sobre República Dominicana, sobre San Pedro, Dios, sobre los pastores que nos rodean, Dios de gloria. Declaramos bendición sobre mis pastores, Elvira Castillo y Eduardo Yen, Dios mío, Padre Espíritu Santo. Declaramos bendiciones sobre los jóvenes, Dios de gloria. Declaramos una bendición nueva sobre República Dominicana, Dios amado. Oh Espíritu Santo, gracias por esta hermosa mañana de gloria y poder en la que estamos trabajando para tu gloria, para tu honra, Dios amado, Espíritu Santo. Amado Dios, gracias te damos. Dios bendiga, Dios le guarde. Soy su hermano Natanael María Herrera. Y en esta hermosa mañana de gloria y bendición, yo quiero que usted se una conmigo en este estudio matutino. Antes de empezar el estudio, quiero leer una palabra en el libro de Josué 1:8. Es un libro muy conocido, un verso muy conocido, pero tengo el deseo de compartir esta lectura con usted para luego entrar en un estudio acerca de las lenguas. La palabra de Dios dice así en el nombre de Jesús: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tus caminos y todo te saldrá bien. Gracias a Dios por tu palabra, gracias a Dios, Espíritu Santo. El verso que leímos dice cuál es el beneficio de escudriñar la palabra, de meditar en ella cada día. Y es que hará prosperar nuestras vidas y todo lo que hagamos va a salir bien. Todo lo que hagamos va a salir bien porque estamos hablando la palabra, estamos compartiendo la palabra, lo estamos manteniendo en la palabra y eso va a prosperar nuestros caminos. Creyendo en esta palabra, hemos traído un estudio en esta mañana bendecida. Una palabra, un estudio bendecido sobre el hablar en lengua. ¿Qué son las lenguas? ¿Qué es el hablar en lengua? ¿Cuáles son las tres facetas de hablar en lengua? Yo quiero que por favor todo el que tenga su Biblia esté a su alcance. Vaya conmigo al libro de Génesis, su capítulo 10. Estoy buscando en la Biblia directamente, no tengo nada. Sí tengo algo bosquejado, pero no tengo nada de que marcado para que puedan ver que lo que estamos hablando es lo que enseña la palabra total y absolutamente. Vamos a leer Génesis 10, capítulo 10, verso 1 en adelante. O sea, del verso 5 en adelante, perdón. Dice: de esto se probaron las cosas, cada cual según su lengua, conforme a su familia, en su nación. Eso era hablar de los idiomas. Cada quien tenía su lengua, según su familia, en su nación. Eso es cuando habla ya una parte genealógica, donde se va dividiendo la genealogía según su familia. Y se habla de cada cual según su orden. Había unos idiomas establecidos. Siempre ha habido idiomas, siempre ha habido una lengua que hablar. Como nacimos todos de dos personas, Adán y Eva, había un solo idioma. Un idioma que tuvo distintos dialectos según las ligas interpersonales y el desarrollo de los pueblos.
se fueron distribuyendo algunas palabras en el mismo idioma que todos hablábamos, pero aún no se habían confundido los idiomas ni había habido una gran extensión de idiomas, sino que todos hablaban lo mismo, pero según su raza, según su rasgo familiar, tenían peculiaridad en lo que hablaban. En la genealogía, en el capítulo 10, podemos ver la descripción y su agrupación según sus lenguas que hablaban. Pero para hablarte definitivamente de lo que es lengua, tengo que hablarte de lo que es un idioma. ¿Qué es un idioma? Un idioma es un rasgo característico lingüístico que pertenece a una denominación personal de un grupo. En otras palabras, idiomas es un lenguaje hablado en una nación específica o en varias naciones. En otras palabras, lenguas es el nombre que recibe el acto de habla producida por la boca, utilizando la lengua para articular el sonido. Eso es lengua, eso es idioma, eso es palabra, eso es acto de habla. ¿Qué pasa? Que la Biblia enseña algo en el libro de Génesis, su capítulo 11, y vamos a leerlo. Dice así: tenían entonces toda la tierra una sola lengua, una misma palabra, y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en tierra de Sinai, y se establecieron allí, y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillos, y cosamos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Vean algo, quiero citar este verso. La Biblia dice que todos hablaban o tenían una sola lengua, es decir, todo el mundo hablaba igual, lo que estamos hablando anteriormente. Habían cierta variante entre los pueblos o entre las agrupaciones de personas. Habían ciertas variantes familiares, siempre en la familia surge una palabra nueva, un modo de habla, un populismo. Eso tenían, pero era un mismo lenguaje. ¿Qué lenguaje era? No sé si era hebreo, no sé si era español, no sé si era italiano. La Biblia nos enseña qué forma de habla tenían, pero tenían una forma de habla, tenían un estilo de hablar que era el primero, el original. El que nació en Adán y Eva, el que Adán y Eva le enseñaron a sus hijos, fueron transmitiendo de familia en familia, que varió en algunas cosas, que tuvo algunos cambios de algunas palabras, según la agrupación y el desgrado quizás del lenguaje, pero todos se entendían, todos hablaban una misma cosa. Dice que ellos de repente salieron un día, un grupo de personas se fueron al oriente y dijeron algo y se entendieron todo. ¿Qué pasa? Que ahí la Biblia nos está hablando de que todos hablaban una misma lengua, un mismo lenguaje. Ahora, ¿qué te quiero decir con esto? Dios nos habla claro de que todo en el principio era una sola forma de hablar. Ahora usted me hará una pregunta: ¿y por qué hablamos de tantas maneras? ¿Por qué tenemos tanta forma de hablar? ¿Por qué tenemos distintas formas de ver las cosas? ¿Por qué hablamos de distintas maneras? ¿Por qué hay diferentes idiomas? Porque uno habla en hebreo, arameo, griego, ruso, alemán, coreano, mandarín. ¿Por qué hay todo este tipo de idiomas? Claro, te voy a explicar algo. Dios creó un solo idioma, pero el hombre tomó una decisión que a Dios le costó. Le costó. El hombre, en su decisión de ir todo al mal, Dios tuvo que intervenir. A Dios le costó, porque el hombre peca. El hombre, al cometer el pecado, a Dios le costó eso, le dolió en su corazón que el hombre pecara. Dios sabía que el hombre iba a pecar, porque para Dios no hay nada oculto. Pero fue un acto que a Dios le costó acciones drásticas. Primero lo echa del huerto, y no solo eso, el hombre sigue pecando, Caín mata a Abel. Pero no solo esto, cuando hablan un solo idioma se ponen a una para hacer una construcción con el fin de llevarla hasta el cielo. ¿Qué pasa? Que Dios tiene que interrumpir esa construcción y de ahí nacen los idiomas, no todos los que conocemos, pero la mayoría de los idiomas o grandes idiomas nacieron de ese momento.
Esto está en Génesis capítulo 11, verso 7. Y dice de la siguiente manera: ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de sus compañeros. Así lo esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de aquel lugar Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí lo esparció sobre la faz de toda la tierra. Vemos que ellos estaban edificando una ciudad. Muchos dicen que la torre de Babel, muchos dicen que estaban construyendo. Era una ciudad que estaban construyendo. Babel se llamó el sitio porque Dios confundió los idiomas allí. Pero vemos que todos hablaban una lengua y Dios tiene que hacer una intervención, y ahí vienen algunos idiomas antiguos que vinieron ahí en ese momento, fueron creados por el mismo Dios. No lo creó el hombre, sino que el mismo Dios, bajo su poder, bajo su manifestación, bajo su autoridad, decidió interrumpir aquella reunión, aquel trabajo, para imponerse como Dios soberano, para manifestarse como Dios soberano. Y vamos a entenderlo una vez más, que el único que tiene poder, autoridad para manifestarse como Él quiere, para hacer las cosas, es Él. ¿Qué sucede? Que Dios interviene. Y ya no se habla una sola lengua, sino que salen una cantidad de idiomas que no puedo descifrar cuánto eran, no sé qué cantidad era, pero eran idiomas. Es la primera manifestación donde Dios comienza a trabajar lo que es lengua o lenguaje. Si nos vamos al libro de los Hechos, vamos a seguir hablando de idiomas humanos. En el libro de los Hechos hay una manifestación en el día de Pentecostés. Quizás todos lo sabemos, quizás todos lo hemos leído, quizás todos lo hemos escuchado, pero quizás no todos hemos entendido. En el libro de los Hechos, su capítulo 2, del verso 6, o desde el verso 1 podemos hablarlo. La Biblia nos enseña una manifestación más, pero no por una intervención de Dios, sino ya por una manifestación divina en el cumplimiento de una promesa. La palabra habla en varios libros de una promesa de que el Espíritu de Dios iba a habitar sobre los hombres. Una de esas promesas, la del mismo Jesús cuando dice: yo me iré, pero no os dejaré huérfano. Dejaré mi Espíritu con ustedes, el cual estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y Él os recordará todas las cosas que yo os he enseñado. Es una promesa de la que Jesús da. Ahora, por medio a ese Espíritu se activan varias cosas en la vida del hombre. Entre las cosas que se activan en el hombre son los dones, las manifestaciones del Espíritu, el entendimiento de la palabra, la adecuación de la santidad, la motivación a ser santo, el deseo de hacer lo bueno, porque Él es quien pone en nosotros el querer tanto como el hacer. Dentro de todas esas manifestaciones y formas de Dios moverse en nuestras vidas a través del Espíritu Santo o el Consolador, aquí se da una manifestación nueva en lo que es nuevamente lengua o idiomas. Dice así: cuando el día de Pentecostés estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, sentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablase. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos
y maravillado, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos ellos? Diablo. Entonces, es una definición más de una manifestación del Espíritu. Los discípulos se reúnen, están esperando el día de Pentecostés por medio de un mandato del mismo Cristo. Y están esperando un momento en el día de Pentecostés, están esperando que llegue este momento, están esperando que llegue este día, están con ansia esperando este día que se cree que fueron 40 o 50 días después de la ascensión de Cristo al cielo. Y están esperando esta manifestación. Están esperando con ansia que llegue este momento. Ahora, lo que ellos no esperaban era que iban a recibir el Espíritu de esta forma. Dice la palabra que todos los que estaban allí eran galileos. O sea, habían nacido en Galilea. No habían nacido en otro lugar. No, como había un grupo de Israel que debido a diferentes motivos, a diferentes situaciones, se habían criado fuera de Israel, habían nacido fuera de Israel. Pero en el día de Pentecostés se estaban reuniendo, en el día de la Pascua, en el día que tenían que reunirse, se juntaban todos. Iban a hacer su diferentes tipos de cosas, se manifestaban allá, se dedicaban a hacer sus sacrificios, a hacer sus ofrendas, a hacer su comercio. Muchos se manifestaban también de esa manera, pero todos acudían al llamado en esa fecha. Y cuando estaban esperando el momento, mientras esperaban ese momento, dice la palabra que vino un estruendo como de un viento recio y aparecieron lenguas repartidas como de fuego encima de los galileos. Los varones que estaban allí de Galilea, que habían nacido en Galilea, se habían criado en Galilea, no podrían hablar otro idioma que no fuera el idioma de Galilea. Pero sin embargo, cuando el Espíritu de Dios llega sobre su vida, el Espíritu de Dios no tiene límite, no tiene donde encerrarse. El Espíritu de Dios no tiene donde ser acuñado, donde ser empuñado para someterlo. El Espíritu de Dios conoce todo, porque toda lengua que existe fue creada por el mismo Dios, como leímos en el libro de Génesis. O sea, Él no tiene una limitación lingüística para manifestarse. Así que como Dios quería transmitir un mensaje, no sé cuál era el mensaje que quería transmitir, pero me imagino que era un mensaje de arrepentimiento. Porque dice la palabra que después de ese discurso se arrepintieron muchas personas. Dios comienza a hablar en diferentes idiomas a través de los galileos. Ellos se sorprenden y dicen: pero ¿y cómo va a ser? Estos hombres no pueden hablar nuestros idiomas, no lo conocen, venimos de lejos, no pueden hablarnos de esta forma, son galileos, pero podemos entenderle. O sea, que para Dios no hay un límite. El don de lengua no es un don, las manifestaciones de lengua no es un don que se encierra a un grupito ni que se encierra a un concepto mental de una persona. Es un concepto que abarca más que eso, es un concepto que abarca una manifestación de un Dios soberano en un cuerpo finito que tiene limitaciones, que no puede entender las cosas sobrenaturales porque somos natural, pero que podemos llegar a comprenderla en parte por medio de su Espíritu. En otras palabras, cuando queremos someter el concepto humano de idioma al concepto de Dios, estamos cerrados. Cuando queremos acuñar solamente el conocimiento en el corazón del hombre de que Dios solamente se manifiesta, o que el Espíritu Santo se manifiesta solamente dando idiomas personales, idiomas naturales, idiomas humanos, estamos en un error. ¿Sabe por qué? Porque Dios no tiene idioma, el Espíritu no tiene idioma. Pero te digo algo, los ángeles hablan, los ángeles conversan, los ángeles entienden. Y los ángeles, siendo ángeles, tuvieron que comunicar mensajes en lenguas humanas. Es decir, que Dios no tiene una limitación, los ángeles no tienen una limitación, el Espíritu de Dios no tiene una limitación, sino que Él se va a manifestar conforme a su voluntad, conforme a como Él quiera, conforme a los designios del corazón de Dios, no a un capricho humano. Hemos visto todo el tiempo muchas personas caprichosas que han llevado a debate el tema del hablar en lengua, formando diferentes teorías e hipótesis en base a un conceptos naturales, a conceptos dogmáticos, a conceptos religiosos, y hemos obviado de todas formas que hay un espíritu soberano dentro del hombre, un espíritu de verdad, de sabiduría, de justicia, un espíritu que nos va a guiar a toda verdad, un espíritu de manifestación, de activación de dones, quien es que hace las cosas conforme a su voluntad. En el verso 40 del mismo Hecho, capítulo 2, en el verso 40,
Dice de la siguiente manera: y con otras muchas palabras testificaba y le exhortaba diciendo: sé salvo de esta perversa generación. Era lo que hablaban, era el mensaje. Era lo que decía Pedro, era lo que decía Pedro. Sé salvo de esta perversa generación. Y todo el mundo entendía esa palabra. Era el discurso de Pedro, su primer discurso. Ahora, ¿por qué todo el mundo entendía esa palabra? Porque era una palabra sazonada con Espíritu Santo. Era una palabra sazonada con don de Dios. Una palabra sazonada con presencia del Espíritu. Y él le decía: óyeme, es necesario que salgamos de esta generación. Él lo dice claro: de esta perversa. Sé salvo de esta perversa generación. ¿Sabe por qué las cosas no están cambiando en la vida de los seres humanos? Porque estamos en una generación perversa que se ha encargado de querer adecuar su forma de vida a las cosas bíblicas, y no es así. Y hemos decidido encerrarnos en un concepto lógico, lo que para Dios es algo totalmente sobrenatural. Lo que no podemos explicar de Dios lo queremos llevar a la lógica, y no es así. Y hemos llevado este acto lógico, decimos no, porque ellos entendían aquellas lenguas, ellos entendían aquello que pasaba. Pero te hago una pregunta: ¿y en la casa de Cornelio qué pasó? Dice la palabra que en la casa de Cornelio llegaron lenguas repartidas como de fuego, y fueron tan profundas, fueron tan extensas que nadie pudo entenderlas. Ahora háblame del caso de las letras en la pared. La palabra habla que de repente el dedo de Dios comienza a escribir en la pared. Está bien, estas se entendieron, pero ¿dónde está la lógica de que un dedo va a salir de la nada y va a escribir en la pared? Oye, la cosa de Dios, la cosa del Espíritu, no podemos discernirla carnalmente, porque han de discernirse espiritualmente. Ahora te voy a hablar de algo más profundo. Dios es el dueño de todo, el autor de toda la esencia de toda creación. Y dentro de su esencia nosotros no podemos subsistir ni comprenderla. Tenemos a la mano pequeña pincelada en su palabra para nosotros adecuarla a nuestras vidas, analizarla y escudriñarla conforme a su espíritu, no conforme a nuestros conceptos. Tan pronto comenzamos a hacerlo conforme a nuestros conceptos, desviamos totalmente lo que Dios quiere hacer. Vamos a ir ahora, hemos entendido un poco de los idiomas humanos, la lengua humana y la manifestación del espíritu en las lenguas humanas. Hay muchas manifestaciones que son evidencia de esto. En la Biblia hay muchos casos, pero vamos a citar casos específicos. Vamos a leer ahora algo en el libro de Corintios. Vamos a leerlo porque hay una pregunta que surge mucho. Y es la pregunta: el por qué los evangélicos pentecostales hablan tantas cosas raras y de repente salen saltando, salen corriendo, hablan tantas cosas raras. Te voy a decir algo: no es cosa rara. Ahora, que hemos abusado, que no hemos dedicado al abuso excesivo de hablar en lengua, y hemos obviado que la Biblia dice que el Espíritu se sujeta al profeta, y hemos dado una rienda suelta y hemos dado una forma sin control a esto. Eso es cierto, no voy a negar que no sea así, pero Dios en su infinita misericordia ha dado algo al hombre y una forma de comunicarse con los espíritus o con los ángeles, no de una forma como lo hacen por ahí en el mundo mediante espíritus engañadores y demonios, sino mediante los espíritus. Dios puede motivar el hablar en un idioma que los espíritus puedan entender. Y Pablo lo dice de esta manera: si yo hablaré lenguas humanas y angelicales. Escúchame algo: hay lenguas humanas y lenguas angelicales, porque la Biblia no se equivoca. Y Pablo está hablando de algo que él había vivido. En los Corintios dice la Biblia que los Corintios fueron dados o llenados con este don, y hablaban en distintas lenguas, hablaban en distintas formas. Ahora bien, las lenguas angelicales no son para usarse a cada segundo cuando el hombre le place en su voluntad, porque son manifestaciones del Espíritu.
Ahora, habemos creyentes que tenemos una duda y un concepto errado en el que creemos que como en el día de Pentecostés hablaron todos en lengua, el que no habla en lengua no está lleno del Espíritu Santo. Eso es un error. El hablar en lengua es una manifestación del Espíritu, no un sello de salvación, ni un sello de bautismo con el Espíritu. Porque la palabra de Dios dice que Dios se manifiesta en su multiforme gracia. Y dice también que cada quien ministre a otro conforme al don que ha recibido, manifiesta en la multiforme gracia de Dios. Es decir, no todos vamos a hablar en lengua. Ahora, es necesario que todo creyente en algún momento pueda experimentarlo. Es algo 1A. En cualquier momento usted va a hablar en lengua. No tiene que ser obligatoriamente. Usted está claro de lo que es hablar en lengua, pero Dios no se va a manifestar en todo el mundo hablando en lengua. Dios le da esta facultad en un momento específico cuando quiere comunicar algo en el mundo espiritual y usted no tiene facultad como hacerlo. Por el mismo espíritu usted lo puede hacer, como lo puede hacer también con mi voz natural, con mi voz espiritual. Pero es una forma de Dios manifestarse, y la forma de Dios manifestarse no tiene perdedera y no hay que ponerla en análisis. Ahora te voy a decir algo. El hecho de que tú hables en lengua, de que tú hayas hablado en lengua, de que tú puedas hablar de distintas lenguas, no significa que tú estás salvo tampoco. Porque Pablo da ciertas condiciones y dice, oye, si tú hablas lenguas humanas y angelicales y el amor te falta, hay un problema. Y dice así: si yo hablo en lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea, vengo a ser como un pedazo de hierro que se tira al suelo, que hace ruido, molesta, viene siendo una molestia. ¿Sabe por qué? Porque la esencia del Evangelio es el amor, no el hablar en lengua. La esencia del Evangelio es vivir para Dios, no danzar. Hablar en lengua es vivir para Dios. Amar a tu prójimo como a ti mismo, amar a Dios sobre todas las cosas. Vivir conforme al corazón de Dios, ser capaz de entregarte por amor a las manifestaciones del Padre, ser capaz de entregarte por amor a todo lo que venga de Dios. Eso es evangelio. Ser capaz de entender el dolor que siente el corazón de Dios al ver el mundo desenfrenado en pecado. Ese es evangelio. Evangelio es predicar con amor, con certeza, con sabiduría, la grandeza de un Dios soberano y la salvación por amor de un Dios que nos va a libertar, que nos va a salvar, que nos va a levantar, que ha dado un hijo o su único hijo a ser sacrificado por amor. Es la esencia del evangelio. El que está pensando y está juzgando al hermano porque no habla en lengua tiene problemas. El que está encerrado al decir que el que no habla en lengua no ha sido lleno del Espíritu Santo y el que no es lleno del Espíritu Santo no puede ser salvo. Te digo, papito, algo. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasó con aquel ladrón que fue crucificado con Jesús? Jesús le dice, oye, papá, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora te voy a hacer una pregunta. Él no danzó nunca. Te voy a dar una respuesta. Él no habla en lengua nunca. Te voy a dar otra respuesta. Él no vivió ayunando ni orando. Él vivió pocos minutos creyendo y entregándose por amor con todo su corazón a una convicción de un Dios, a una convicción de un Jesús crucificado, de un Jesús que iba a resucitar. Y él no sabía nada todavía. Él había escuchado, él no había visto la tumba vacía, pero creyó en ese momento, creyó esas palabras. La esencia del evangelio es el amor y la fe en creer que Dios hace las cosas. Ahora, el hablar en lengua es necesario porque en un momento de la vida Dios se va a manifestar en tu vida como Él quiera, y puede ser que tú hables en lengua, puede ser que Él se manifieste de esa forma en ti. Pero papito, si tú crees que el hablar en lengua te acredita para entrar al reino de los cielos, bájate de esa nube. Si tú crees que el hablar en lengua es lo que demuestra que tú eres un hombre de Dios, una mujer de Dios, bájate de esa nube. Si tú crees que el hablar en lengua es lo que acredita tu ministerio, bájate de esta nube. ¿Sabes por qué? Porque lo que acredita tu ministerio es lo que Dios diga de ti, no lo que el hombre pueda pensar por tu apariencia, o por lo que tú aparentas, o por lo que sucede en un púlpito. ¿Sabes? Lo que acredita tu ministerio no es que los enfermos sean sanados, que también es un don, pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán. No es porque tú de buenas profecías se cumplan.
Lo que acredita tu salvación, tu ministerio, es corazón tuyo dispuesto al corazón de Dios, amalgamado, unido al concepto cristiano, unido a lo que en el corazón de Dios se está moviendo. Ahora, papito, te voy a decir algo. Es necesario entender las escrituras, porque en ella está la vida eterna. Escudriñarla, porque en ella os parece estar la vida eterna. Cuando nos encerramos a un concepto humano, a un concepto que nos están enseñando, no lo desarrollamos. ¿Sabes? Te voy a decir algo. Todo lo que yo te estoy diciendo, tú puedes cuestionarlo a tu análisis, dejarme un comentario, analizarlo y cuestionarlo y hacerme preguntas, y yo te la voy a responder conforme a lo que Dios ponga en mi corazón. ¿Sabes por qué? Porque para eso estamos. Para escudriñar las escrituras, bajo la revelación del Espíritu, bajo el recordatorio del mismo Espíritu Santo, para poder enseñarte, no para acusarte, no para señalarte, no para minimizarte, no para detenerte, no para encajonarte, sino para que tú tengas una mentalidad abierta a lo que es Dios. Entonces, la Biblia habla de que hay lenguas humanas y lenguas angelicales. Ahora vamos a pasar a la otra faceta. Y en la faceta donde hay lenguas que Dios habla, la misma Biblia habla de que son lenguas para edificación, no el mismo Dios, sino Pablo hablando, que son para edificación de nosotros mismos y un uso específico de ella. Yo voy a seguir leyendo el mismo capítulo 13 antes de pasar al 14, porque vamos a seguir la misma secuencia. Y voy a leer el capítulo 13 completo porque es muy corto. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé las cosas de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceréis como fui conocido. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Quise leer este capítulo completo porque este capítulo no habla claramente de que nuestra vida espiritual, nuestra salvación no consiste en dones, porque los dones pasan. Los profetas mueren. Todo el tiempo no sale lengua, pero todo el tiempo tengo que amar como Dios amó. Todo el tiempo tengo que amar como Dios ha amado. Ustedes dirán, pero el varón Dios quiere hablar de las lenguas. ¿Sabe algo? Las lenguas sin amor no son lenguas, no sirven. El amor es el sello perfecto que Dios ha puesto en el corazón del hombre para que le siga, por amor. El amor es el sello perfecto que Dios ha puesto en el corazón del hombre para que sepa entregarse. Si no hay eso, no te puedes entregar a nada. Vamos a seguir. Vamos a leer 1 Corintios 14. Vamos a leer del verso 4 en adelante. Vamos a leer el verso 1 también.
Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Otra faceta. El que habla en lengua habla con Dios. No todo el tiempo vamos a entender lo que estamos hablando y lo que la persona está hablando. O sea, el que está hablando debe de entender porque está hablando con Dios y es su espíritu que está hablando con Dios. Pero no todo el que me rodea habla en lengua, por eso tenemos que tener cuidado. No todas las lenguas que llegan a nuestra boca se dicen por el micrófono. El que lo quiera hacer está bien, bien por usted. Yo lo he hecho. Todos los predicadores en un momento lo hemos hecho y los maestros también. Hablamos de predicadores pentecostales que creen en el hablar en lengua, porque hay muchos predicadores de diferentes etnias, dogmas, religiones que no creen en el hablar en lengua como manifestaciones espirituales, sino como idiomas naturales. Y en parte para ellos está bien. Y es bueno que se preparen para hablar en todos los idiomas porque se necesita intérprete en otros lugares. Pero por el Espíritu todo se puede lograr. Entonces decimos la palabra, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, porque por el Espíritu habla misterio. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificar, exhortación y consolar. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Es decir, hay manifestaciones del Espíritu que tú no la vas a entender. El que predica, el que profetiza está edificando la iglesia, pero hay un momento que ese mismo predicador necesita que Dios trabaje en él. Hay un área en su vida que necesita ser edificada. Hay áreas tan profundas en nuestro corazón que en nuestras palabras humanas no podemos abrirnos para hablarla con Dios, pero el mismo Espíritu de Dios, por medio de la interacción con nuestro espíritu, hace que nuestro espíritu hable con Dios. Se entregue a Dios en una entrega de espíritu a espíritu en la que podamos comprender a Dios y Dios pueda comprendernos más profundo. Donde hay una intimidad que el que está a nuestro lado no necesita saberla. Y como estamos en un momento de oración intenso y quizás de contritamiento y tenemos un vencido al lado, una persona al lado, Dios se manifiesta en misterio, provocando las lenguas para hablarla y hablar con él un misterio que el otro no lo puede entender. Pero yo estoy hablando algo con Dios. Aunque para el otro parezca ilógico, yo estoy hablando algo con Dios. Algo que tú no lo puedes entender en el momento, pero llegará el momento que te va a pasar quizás también, si creen esto. Y Dios se manifiesta como quiere, cuando Él quiere, aunque queramos poner trabas. Aunque queramos ponerlo como, no sé, como la gente lo ha querido encerrar. Yo quiero leer el 14, el verso 13. ¿Sabe algo? No todos vamos a entender lo que hablamos en lengua, pero te digo algo, Dios da las interpretaciones de las lenguas y da un don de lengua para interpretarlo. Ahora, varón, ¿por qué te dice eso? Porque en el versículo 13 del capítulo 14, la Biblia manda a pedir la interpretación y dice así. Así también, voy a leer desde el 12, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lenguas extrañas, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Pero mi entendimiento queda sin fruto. No toda la lengua tú la vas a entender. Hay un momento donde tu mismo espíritu está orando, está hablando con Dios y tú no vas a entender esas lenguas. Pero si tú pides a Dios poder entender lo que tu espíritu habló, tú te vas a dar cuenta que habían áreas en tu vida que solamente tu espíritu podía hablarla con Dios y fortalecer, porque la lucha entre la carne y el espíritu es fuerte y uno lucha contra el otro. Hay áreas de debilidades que en nuestra carnalidad nos afectan mucho y estamos luchando con ella y nuestro espíritu quiere salir de ella, y la única forma de nuestro espíritu salir de ella es nuestro espíritu entregarse en un gemir profundo y comenzar a hablar con Dios para que Dios entienda su mismo espíritu, porque ya con nuestra fuerza no podemos.
Pero cuando el Espíritu se entrega, hablamos en lengua, nos conectamos con Dios, nos conectamos con Él. Nos conectamos de espíritu a espíritu. Y esas áreas que estaban débiles son fortalecidas porque nuestro espíritu está gritando dentro de nosotros, dentro de este caparazón de carne. Está gritando: sácame de este proceso, sácame de esta dificultad, sácame de esta situación que me tiene sostenido aquí, que me tiene limitado. Sácame de aquí. Está hablando con Dios, está gritándole a Dios. El espíritu está hablando con Dios, que es un misterio que esta carne no puede sostenerlo. Pero Dios te puede decir: oye, mientras hablaba en lengua, tu espíritu estaba pidiendo fortaleza por esta área, por esta área, estaba pidiendo más fe, estaba pidiendo dones, estaba pidiendo una nueva manifestación, estaba sintiéndose limitado, estaba peleando en el espíritu para fortalecer una área natural que no te dejaba avanzar. Pero pide la interpretación, pídela, y verás que Dios te va a decir el por qué tú estabas orando de esa manera, que quizás tú no entendiste, pero duraste 2 horas. Que quizás no pudiste comprender, pero duraste minutos, pero duraste 30 segundos, pero duraste el momento que duraste, pero lo duraste ahí, en algo que tú no entendías. Y Dios estuvo ahí escuchando cada una de las palabras de tu espíritu para fortalecer esa área. Entonces dice Pablo, ¿qué pasó? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. O sea que se puede cantar en lengua. Hay alabanzas celestiales que nuestro cuerpo carnal no la puede cantar. Lo que se canta en los cielos, esta carne no lo conoce, pero mediante el Espíritu Santo podemos estar en un mover de alabanza, en un modelo de adoración donde nos conectamos a la adoración del cielo en lengua, nos conectamos a la adoración del Padre en lengua y tenemos una conexión allá y nos subimos al trono de la gracia en lengua, como nos podemos subir también al trono de la gracia adorando nuestros idiomas. Pero hay manifestaciones de Dios que aunque tú la quieras comprender, aunque tú la quieras limitar, no va a poder limitarla, porque a Dios no lo limita a nadie, a Dios no lo limita un concepto, a Dios no lo limita lo que tú puedas pensar, lo que tú puedas creer. ¿Sabes por qué? Porque Dios es Dios. Simple y llanamente Dios es Dios. Dios no necesita ser analizado bajo una lógica. Dios no necesita ser analizado bajo un concepto, bajo una posición mental. Él es Dios y punto. Mi alma va a adorar. Alma mía, alaba a Jehová. Va a adorar en otros idiomas que yo no conozco. Va a adorar en lengua. Va a adorar de la forma que Dios quiera que adore. Pero llegará un momento donde ya tu carne no va a poder hacer las cosas. Y tu espíritu va a tener que hacerla por tu carne. Va a llegar un momento donde tus fuerzas no te van a dar. Y tu espíritu va a tener que gemir dentro de ti con gemidos indecibles para pedir esas fuerzas que tú no tienes. Por eso es necesario creer esta palabra. Las palabras de Dios son fieles, son verdaderas. Las palabras de Dios no están ahí por estar. Las palabras de Dios tienen un porqué, tienen un cómo, tienen un cuándo. La palabra de Dios no fue algo que se escribió solamente por escribir un libro negro, por escribir un libro con letra, con palabras, con 31.103 palabras. No. La palabra de Dios fue hecha con 31.103 versículos, no fue hecha solamente para tener ahí esos versos, para memorizarlo, no. Está hecha para hablarlo en nuestra vida, para enseñarnos cómo caminar en este mundo terrenal, pero manifestando el mundo espiritual, que es el mundo al que pertenecemos, porque somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, sometidos a un idioma natural, pero con una identidad espiritual y un idioma espiritual de nacimiento, que vamos a hablar en el cielo, que vamos a cantar en el cielo en ese idioma. Y como Dios no tiene límite, podemos entrar en el presente de nosotros, traer nuestro futuro y poder hablar en el idioma que se habla en los cielos. Es que tú no entendías esto. Te digo algo: no te pongas a querer entender a Dios. Crees lo que Dios dijo y punto. Crees lo que dice su palabra y punto. Crees lo que Él ha dicho, porque creyendo lo que Él ha dicho es que tú vas a poder llegar a donde Dios quiere llevarte. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amado Dios, Padre eterno, tú que mueres en lo más alto de los cielos, hemos hablado conforme a tu corazón, conforme a lo que tú has puesto en nuestra boca, Dios. Te pido que esta palabra sea de edificación para todo el que la escuche, Dios.
Te pido que siga bendiciendo, Dios mío, el San Pedro de Macorís, los pastores, los ministros, Dios de gloria. Que siga bendiciendo cada ministerio, Dios mío, cada misionero, cada misionera. Dios mío, Padre, todos los ministerios, desde el que limpia la iglesia, Dios mío, Padre, Espíritu Santo, desde el que hasta el que predica, desde el que pastorea, Dios de gloria, Espíritu Santo, desde el que está sentado en el banco. Dios, bendice tu iglesia, Dios mío, bendice los apóstoles, los profetas, las misioneras, Dios de gloria, los maestros, Dios eterno, Espíritu Santo. Los evangelistas los bendecimos de una manera sobrenatural en esta hora, Dios. Señor, en esta hora te damos gracias en esta mañana por permitirnos este tiempo poderoso en ti, Dios eterno. Gracias te damos, Dios eterno. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Estuvo con ustedes su hermano Natanael María Herrera. Me congrego en la tercera iglesia de Dios en Cristo, mi pastor Eduardo Jaime James. Dios te guarde, Dios te bendiga y nos veremos pronto por este mismo medio.